Al meter la tercera y cuarta marcha, rasca. Así que vamos a desarmar la caja para intentar solucionarlo. En el anterior vídeo desmonto la caja transfer de la caja de cambios y aquí es donde encaja ese eje. Bien, una vez desmontemos esta pieza deberemos de soltar las otras tres, que son las que manejan los ejes de las selectoras, ¿no? Estas tres. Lo único que tenemos que hacer es sacar los pasadores y ponerlo en posición para poder sacarlo, ¿no? Como veis, aquí saco la central. Bueno, vais sacando, vais poniendo en posiciones y lo sacáis. Vale, esta carcasa. Simplemente es soltar los tornillos. Soltaremos los tornillos y le pegaremos un par de golpes con un martillo de plástico, a poder ser. Bien, aquí vemos ya la caja sin esa carcasa. Lo siguiente que voy a hacer es soltar esta tapa superior. Simplemente sacamos los tornillos y como veis ahí están los ejes con las tres selectoras. Vale, para soltar esta campana, pues bueno, soltamos esos 4 tornillos. Con la caja en este estado ya podemos ver qué es lo que tenemos mal, si vemos que tiene algún problema y demás. Podemos comprobar los rodamientos. Pues como vemos, tiene ahí un pequeño juego entre la pista exterior e interior. El resto de rodamientos, bueno, están en buen estado. Así que lo siguiente que voy a hacer es soltar esta tapa lateral para sacar el eje. Si no tenéis extractor, pues bueno, podéis hacerlo con un tornillo, una pletinita o algo y pegándole un golpe. Si no tenéis un extractor de inercia. Bien, aquí esta tuerca tendremos que enderezar esa doblez que hace que evita que se afloje. Y luego yo aquí he utilizado unos extractores que son de media luna, cogiéndolos en la ranura del rodamiento. Al final he conseguido, me ha costado un poco, pero he conseguido sacarlo. Por si no tenéis el útil adecuado, bueno, saber que yo lo he sacado así. Así que bueno, aquí revisamos ya el tema de los piñones y de los sincronizadores y demás. Visualmente ya podéis ver un poco qué avería puede tener vuestra caja. Pero bueno, vamos a sacar lo que es el conjunto. Aquí voy a soltar el postizo, el eje postizo, que os he comentado antes que tenía el rodamiento con un poco de holgura. Y bueno, saco el postizo por ahí, dejo el postizo ahí colocado, ¿no? Como veis, y saco el conjunto. Vale, si necesitáis hacer algo en este eje, pues bueno, es sacar ese seguro para poder sacar el eje. Pero bueno, en mi caso no lo necesito. Como veis aquí, el sincro tiene el chavetero, digamos, pasado, que ha patinado aquí. Y tiene los dientes ya, pues eso, desgastados y en mal estado, ¿no? Pero lo más importante es que hace que el sincro no tiene que llegar al tope. Y como veis, hace tope. Debería de tener
un pequeño espacio como este. En el manual viene especificado la tolerancia, el espacio mínimo necesario, si no, es necesario sustituirlo. Vale, aquí lo que voy a hacer es quitar una pequeña rebaba que se había formado e intentar afilar un poquitín los dientes. Bien, aquí ya he colocado un sincro. Coloco el seguro. Y a lo siguiente sería colocar el eje postizo. Estos dos son los... Este es el rodamiento grande, es el del eje postizo, y el pequeño el que va en el volante motor, el que hace de guía en la punta del eje postizo, que también es importante para evitar ese juego y evitar que el sincro se desgaste prematuramente. Bueno, pues aquí, después de limpiar todo lo que es el eje, como veis ya se aprecia la carcasa limpia. Antes tenía restos de bronce, ¿no? Del desgaste del sincro. Bueno, aquí voy a meter el conjunto. Coloco el sincro. Coloco el rodamiento del eje. Ahora mismo lo voy a colocar sin echar aceite, pero bueno, saber que es necesario engrasar, echar aceite, ¿no? El aceite que vamos a usar de la caja, para que esté bien lubricado. Bien, lo asentamos en su posición y colocamos el postizo. Ya tenemos el conjunto montado. Vale, lo siguiente, al igual que lo hemos desmontado, pues ir colocando todos los rodamientos. Tiene unas arandelas, yo la mayoría los he reutilizado, menos este. Este rodamiento lo he colocado nuevo, que es el del eje de salida hacia el motor, que es el postizo. Apretamos lo que es esta tuerca, doblamos ahí la chapa de la tuerca para que no se afloje, como seguridad. Colocamos este eje, colocamos este piñón con el eje, es sencillo. Y todas estas tapas, en mi caso lo voy a sellar con silicona, que es como estaba, pero bueno, sabéis que podéis utilizar o juntas originales o os podéis fabricar con papel de juntas. Voy a aprovechar y voy a sustituir este retén, que es el de salida hacia el motor, hacia el embrague, ¿no? Os intentaré dejar referencias. Después de colocar esa carcasa, el retén en la carcasa, y colocar esa carcasa, he colocado ya la tapa superior. También he sellado, ¿no?, la tapa lateral. Estoy colocando ya todas las carcasas, sellando con silicona, que es como estaba. Pues bueno,
ideal es colocar juntas originales o papel de juntas o como cada uno vea. Yo lo voy a sellar con silicona, que es como estaba. Así que es ir montando todas las selectoras y demás. Una vez tengamos ya la caja completamente montada, pues bueno, colocamos lo que es la transfer. Este es el eje que soltamos en el vídeo anterior. Y es el que tenemos que encajar en la caja de cambios. Voy a aprovechar a sustituir los retenes de la transfer, ya que uno, el que va hacia el diferencial delantero, fugaba un poquito, así que bueno, voy a aprovechar a sustituir los dos. Os dejaré las referencias por aquí o en la descripción. Bueno, pues ya tengo montada lo que es la transfer sobre la caja. Voy a colocar aquí esta selectora que falta y voy a cerrar las tapas de estos registros. Ya tenemos lo que es la caja montada. Solo nos falta montar en el vehículo y rellenar con aceite. Aparte de, bueno, conectar todo, ¿no? Lo necesario, pero ya tenemos la caja montada. Así que espero que te sirva de ayuda. Un saludo.